Muy buenas noches a todos nuestros participantes. La Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, SAPS, les da la bienvenida a nuestro webinar de hoy. La Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido es una organización profesional con fe y respeto profundo por el ser humano, comprometida con facilitar y acompañar a las personas, grupos e instituciones en el encuentro de su plenitud y libertad interior, haciendo germinar, crecer y transformar los sueños en un sentido de vida responsable hacia sí mismo y los demás. En la noche de hoy nos acompaña el doctor Efraín Martínez, PhD en psicología y uno de los mayores expositores del pensamiento de Viktor Frankl. Es fellow de Ashoka como emprendedor e innovador social, colombiano, escritor, fanático del yoga y la meditación. Es un reconocido conferencista nacional e internacional, tanto en los ámbitos académicos como de desarrollo personal. Actualmente es Editor Board del Annual Review of Logotherapy and Existential Analysis en Austria, de la revista argentina de Clínica Psicológica y otras 6 publicaciones científicas. Además, es autor de 18 libros y numerosos artículos. Así pues, damos inicio a nuestro webinar. Les recordamos que pueden ir enviando sus preguntas por nuestro chat. Estas preguntas las resolveremos al final de la presentación. Efren, una vez más bienvenido y muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias, David. Bien, buenas noches. Antes de iniciar, me gustaría que muy rápidamente a través del chat me puedan confirmar si me están escuchando bien. Perfecto, genial. Muy bien, entonces, pues bueno, me alegra mucho ver a algunos amigos conectados y bueno, otras personas que se han interesado por el tema. Y la idea es poder compartir durante un tiempo corto pero sustancioso qué es esto del coaching existencial, pero especialmente comprendido como una manera de sacar lo mejor de cada quien. De una u otra forma, lo existencial implica vivir relación y hay relaciones que sacan lo mejor de ti y relaciones que sacan lo peor de ti. Hace un tiempo me contaba una amiga que había estado en una fiesta y se había encontrado con su ex esposo y con su actual esposa y que en un derroche de madurez compartieron la misma mesa y que ella le decía a la actual esposa de su ex que cómo le iba con el mal genio de él, a lo que ella le decía que no entendía de qué hablaba, que su marido no tenía mal genio y que eran muy, muy felices. Por supuesto, mi amiga se murió de la furia y de la rabia y consideró que la estaba engañando y que le estaba mintiendo. Porque por supuesto no es fácil. Hay personas que sacan lo peor de nosotros y hay personas que sacan lo mejor de nosotros. Hay miradas que te cristalizan en el tiempo. Pasan las décadas, tienes 40, 50 años, te sientas en la cena familiar con tu padre y tu madre de 70, 80 años y ante una leve mirada de tu padre te quedas en silencio. O ante un comentario de tu madre te dan ganas de levantarte e irte del lugar. Como si las décadas, como si el tiempo no hubiese pasado. Porque hay miradas que te cristalizan. Y hay miradas que cristalizan, sino que te llenan de vida, de movimiento y te permiten poder ser. El coaching existencial no es un tema nuevo. Realmente el pensamiento de Viktor Frankl es un pensamiento que se remite al año 1929, cuando acuña el término de logoterapia, mucho antes de la experiencia de los campos de concentración, que seguramente algunos de ustedes han escuchado. Y desde ahí se empezaron a hacer desarrollos centrados especialmente en que la vida tuviese sentido, en prevenir el suicidio y lograr que los contextos sean contextos más llenos de vida, más llenos de pasión. Sin embargo, la aplicación al coaching del pensamiento de Viktor Frankl sí es un tema seguramente de un poco más de una década y es un tema en donde Frankl termina siendo uno de los principales expositores porque se haya trabajado en la vida por el tema del propósito vital, por vivir conectado a una tarea, a una misión, pues es este hombre que, bueno, lamentablemente ya no nos acompaña,
pero que fue un ejemplo de vida para muchos de nosotros quienes hemos seguido su obra. Bueno, aprendiendo a volar avioneta a los 72 años, escalando montañas después de los 70 años, una vida plena de sentido después de vivir el holocausto nazi durante 3 años y medio en diferentes campos de concentración y haber perdido allí a su esposa en embarazo de su primer hijo, a su madre, a su padre, y haberse hecho la promesa de no suicidarse y de dedicar su vida más bien a evitar que la gente en los campos de concentración se tirara contra las alambradas electrificadas. Y bueno, al salir de los campos de concentración, enfrentando algo muy fuerte, y es que los índices de suicidio más altos después de la Segunda Guerra Mundial no se dieron en los campos de concentración, se dieron al llegar los aliados y producirse la liberación, porque mucho de lo que mantuvo vivo a la gente dentro de los campos de concentración era cierta tensión que existía entre lo que vivían y lo que los esperaba afuera. Entre los esperaba, entre unos hijos que querían ver crecer, entre una misión, una tarea o un trabajo que estaba fuera del campo de concentración esperándolos. Y cuando salen de los campos de concentración y se encuentran con que no hay esposa o no hay empresa, no hay trabajo ni misión por realizar, allí deciden quitarse la vida. Es decir, la gente en las peores circunstancias, como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pues bien, nuestro amigo Frankel nos ha hecho un regalo enorme, no es el único que ha influenciado el tema del coaching existencial en el mundo. Hoy en día es un gran paraguas en donde ingresan todas las escuelas de coaching que han sido influenciadas por la filosofía existencial y fundamentalmente por los métodos fenomenológicos. Así es que tenemos escuelas como el coaching existencial inglés, con Emilio Spinelli y Amy Van Deurzen, el coaching analítico existencial de la escuela langliana, el coaching existencial del Círculo Mexicano, liderado por Jackie Martínez, y el coaching logoterapéutico, donde tenemos nuestros desarrollos en SAPS, así como aportes de Alejandro de Barbieri en Uruguay, de Alex Patacos en Norteamérica, algo en Brasil y en Sudáfrica que ha empezado a moverse con fuerza. Hemos visto con este tiempo que empieza a aparecer diferentes publicaciones acerca de las bases del coaching existencial en alemán, en inglés, en español, a surgir algunas investigaciones con evidencias poderosas acerca de la implicación que tiene encontrar el sentido del trabajo o encontrar el sentido de la vida en el aumento de los desarrollos, de los impactos y de los rendimientos en la vida de todos los seres humanos. Y ha venido forjándose como una fuerza importante dentro del mundo del coaching en Latinoamérica, en la actualidad siendo este movimiento liderado por nosotros en SAPS, pero con representación importante en otros países. Realmente, para ubicar a aquellos que se acercan por primera vez al coaching existencial, es un tipo de coaching que tiene 3 grandes estructuras: una estructura teórica, una estructura metodológica y una estructura técnica. La estructura teórica tiene que ver más con los fundamentos antropológicos y filosóficos que sustentan una propuesta de este estilo. Yo tenía un maestro en la época de mi doctorado que decía: dime qué idea de ser humano tienes y te diré qué clase de persona eres. Y podríamos extrapolarlo: dime qué idea de ser humano tienes y te diré qué clase de jefe eres, qué idea de ser humano tienes y te diré qué clase de pedagogo o educador eres. O, bueno, llevando esto a temas mucho más cercanos, dime qué idea de ser humano tienes y te diré qué clase de esposo o de amigo eres. Si yo creo que el ser humano no es libre, así trato a las personas. Si yo creo que el ser humano es víctima de las circunstancias, así trato a las personas. Mientras que si yo creo que el ser humano es libre, tiene posibilidad de responder las preguntas que le haría así, pues de esa misma manera así lo trataré. Así es que tenemos un andamiaje poderoso en términos de una visión de ser humano que llamamos visión antropológica, y tenemos unos pilares filosóficos claramente definidos que nos permiten estructurar un andamiaje metodológico acerca de cómo nos relacionamos, cómo estructuramos procesos grupales o individuales de tal suerte que podamos sacar lo mejor de las personas y cómo podemos transitar diferentes etapas, pasos o procesos
que hacen que las personas puedan vivir en torno a algo que hemos llamado vivir a la manera existencial. ¿Cómo logramos que las personas saquen lo mejor de sí? Que alcancen la mejor versión posible dentro de sus posibilidades. Como dice un amigo argentino, Claudio García Pintos, en la semilla de la manzana se encuentra hasta el fruto más hermoso del árbol. Está todo el potencial. ¿Cómo logramos que las semillas puedan ser lo que están hechos para ser? Y esto es dinamizado a través de una estructura técnica, en donde creo que esta es una de las formas de coaching o de acompañamiento centrado en el crecimiento y en el desarrollo personal, que tiene metodologías de evaluación muy sólidas. En la actualidad hay cerca de 60 pruebas de evaluación en términos de sentido de vida, recursos personales para el cambio, capacidad de autodistanciamiento, capacidad de autotrascendencia, que se han venido desarrollando en diferentes países. En Latinoamérica y en Colombia, pues tenemos el gusto de contar con varias de estas pruebas, como la escala del sentido del trabajo, que publicamos con la Universidad del Norte y que te ayuda a comprender cuánto sentido le encuentras a tu vida a través del trabajo que realizas y al mismo tiempo de qué forma y en qué áreas podrías potencializarlo. O la escala de recursos novológicos que se publicó en la revista argentina de clínica, en donde vemos, bueno, una persona en un momento dado, cuánta capacidad tiene para verse a sí misma, cuánta capacidad tiene para conectarse con los otros, para resonar afectivamente con lo valioso. Bueno, en fin, hay una serie de recursos técnicos para hacer buenas evaluaciones y poder medir los resultados de los procesos, aplicaciones grupales, individuales. Y por último, pues unas estrategias que ayudan a que puedas actuar frente a un grupo, frente a una persona, bien sea a través de un servicio profesional que tú prestas o en tu papel de maestro, de docente, o en tu papel de padre de familia, en tu papel de líder, cómo logramos sacar lo mejor de las personas. Si intentáramos resumir, cosa que es muy difícil, pero mi intento en esta hora de encuentro es poder dejarles algunas ideas útiles acerca de qué manera el coaching existencial intenta sacar lo mejor de las personas. Podríamos intentar tener algunas preguntas que puedan, bueno, ayudarnos a visualizar hacia dónde vamos. La primera pregunta dice, ¿puedo ser en el mundo? Las preguntas a veces suelen sonar sencillas. La gente inmediatamente dice, bueno, que si yo puedo ser en el mundo, por supuesto que puedo ser en el mundo. ¿Qué me impide ser en el mundo? Claro que puedo ser, aquí estoy y yo puedo. Pero si hacemos un análisis detallado, un análisis profundo, con calma, a veces nos encontramos con que esto de si puedo ser o no puedo ser no es tan sencillo. Es decir, aquí estamos, aparecimos, tal vez fuimos arrojados al mundo o de un momento a otro nos dimos cuenta que estábamos acá. El asunto es este mundo en el que habito, este mundo familia o este mundo pareja, este mundo trabajo, ¿es un mundo en el que yo puedo ser o es un mundo en el que me cuesta ser? Es decir, ¿puedo hablar con tranquilidad en mi trabajo? Mi trabajo, mi mundo laboral es un contexto en donde yo puedo mostrarme, donde yo puedo opinar o donde tengo la sensación que no hay espacio suficiente para mí. Es decir, que si yo puedo ser y este contexto no me aniquila, que si yo puedo ser y puedo mostrarme. Cuando uno siente que no tiene suficiente espacio para ser, pues se estrecha. Si tú te vas a subir a un ascensor y en ese ascensor sientes que no tienes espacio porque está muy lleno o porque a ti no te dejan entrar, pues tienes que apretarte para que quepas. Cuando tú sientes que tú no puedes ser en el mundo de la pareja, te aprietas. Cuando sientes que no puedes ser en el mundo de tus amigos, te aprietas. Y si tú te aprietas, si aprietas tu pecho, si aprietas tu cuerpo, pues no puedes respirar bien. Te angustias de anjo, de asfixia, angustia de angostura, del estrechamiento del ser en el mundo. La angustia es una asfixia, la angustia es apretarte.
Si tú tienes un amigo que sea muy tímido, te darás cuenta que cuando le abrazas, él se aprieta. E incluso si lo abrazas mucho tiempo, deja de respirar, como si no pudiera ser. Pues bueno, no es tan sencillo esto de poder ser en el mundo. Realmente generamos contextos laborales donde nuestros empleados, colaboradores pueden ser, o generamos contextos laborales donde nadie puede mostrarse porque corre el riesgo de ser aniquilado, descalificado, destruido en su dignidad. Realmente, nosotros como parejas le permitimos a nuestra pareja que sea, o cualquier cosa que diga, inmediatamente sacamos nuestro sable y le cortamos la cabeza, diciéndole, tú no puedes ser, tú tienes que ser como yo quiero que seas, tú no puedes ser distinto, no te puedes vestir así, no puedes hablar así, no puedes alegrarte de estas cosas que son tan tontas, tienes que alegrarte de las cosas que para mí sí son alegría. No es tan fácil. Generamos contextos donde nuestros hijos pueden ser. Hace un tiempo, dicen por ahí que en casa de herrero asadón de palo, es un dicho colombiano, veníamos de la finca, venía con mi familia en el carro y mi esposa venía manejando y se me ocurrió hacer una pregunta bastante torpe. Le dije, oye, tú a la edad que tienes, ¿tú sientes que ya puedes ser en el mundo? Y ella me dijo, sí, yo creo que ya puedo ser en el mundo. Y yo le dije, en todos tus mundos. Y ese fue mi error. Porque inmediatamente me dijo, pues no, sabes que pensándolo bien, en este mundo que tenemos cuando vamos en el auto y yo voy manejando, en este mundo yo no puedo ser. Entonces cometí mi segundo error. Y le dije, ¿cómo así que no puede ser? ¿Y por qué no puede ser cuando vamos juntos manejando? Y me mira y me dice, porque tú no me dejas ser. Porque yo veo cómo frenas en el carro, porque yo veo cómo intentas ayudarme con el volante, porque yo veo cómo todo el tiempo me dices a la derecha, cuidado con el hueco, acelera, frena, no me dejas ser. Y entonces yo me siento como alguien torpe, alguien que no tiene la fuerza ni la capacidad para hacerlo. No puedo ser en el mundo acá. Pues bueno, en vista de eso, yo traté de distensionar el ambiente, por supuesto, y volteé a mirar a mi hija y le dije a mi hija de 3 años en esa época, Juana, ¿y tú puedes ser? Y Juana se quedó mirándome y me dijo, dice, pero ¿por qué no puede ser? ¿Cómo así que no puede ser? Y me miró y me dijo, no puedo ser porque llevo pidiendo agua hace media hora y no me has dado agua, porque es cuando tú tienes sed y no cuando yo tengo sed. Qué fuerte. Parece bobo, parece tonto, parece sencillo, pero nos lleva a la pregunta, bueno, ¿puedes tú ser en el mundo? Y nos lleva a la pregunta, ¿tú dejas que los demás sean? ¿Les permites ser? Seguramente hay cosas en los procesos educativos donde no todo es permitido, por supuesto, pero dejamos ser en todo, dejamos ser en nada, ¿en qué sí dejamos ser al otro? Veamos una segunda pregunta. Tal vez con el paso del tiempo tú descubres que tú efectivamente ya puedes ser en el mundo. Y dices, bien, ya me he liberado de la mirada del otro que me cristaliza, de la mirada del otro que me dice esto es viable, esto no es viable. Tal vez ya me he liberado de la crítica social, ya puedo ser. Pero surge otra pregunta. ¿Te gusta ser? Es decir, puede ser, pero resulta que estás en el mundo y en el mundo hay otros. Por ahí dicen algunos que el infierno son los otros. Puedes ser en el mundo con otros. Es decir, puedes vincularte. Ya sabemos que puede ser en tu trabajo, o que puede ser en tu casa, o que puede ser con tus hijos, pero te gusta ser con los demás, te gusta compartir y conectarte, asumir la pérdida de libertad que a veces implica el otro. Bueno, no es tan sencillo, pero de pronto tú dices, sí, yo ya entendí que no puedo cambiar a los demás a mi imagen y forma. Yo ya entendí que no puedo apretarlos y exigirles, aniquilándoles su individualidad con tal que se comporten como yo quiero. Ya entendí. Me demoré 50 años, dicen algunos. Me demoré 60 años, dicen otros. O 30, o 20. Ojalá fuese menos. Pero surge una pregunta más fuerte. Tú ya puedes ser en el mundo y ya puedes ser con nosotros, pero puedes ser contigo.
como dicen los argentinos, te bancas. Es decir, puedes vivir contigo, puedes relacionarte contigo, o estás todo el tiempo pendiente del gordito que te salió, de si estás cómodo o no estás, qué tanto puedes tener una buena relación contigo. Y bien, pues dice uno, no, ya, este es mi cuerpo, esta es mi manera, esta es mi forma, ok. Yo puedo ser conmigo y puedo ser con los otros y puedo ser en el mundo. Y te aterriza una pregunta que te dice, bueno, ¿y para qué? Es decir, ¿tiene sentido todo esto? ¿Tiene sentido que puedas ser? ¿Tiene sentido que te conectes con los demás? ¿Tiene sentido que te conectes contigo? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué es que estás hecho? ¿Para dónde es que vas? ¿Tiene sentido el trabajo que realizas? O cuando enfrentamos los golpes y los impases de la vida, y entonces dices, ¿por qué Dios me quitó a mi pareja? O te dice, me voy, no me voy, me quedo, no me quedo, esta será la mejor decisión. ¿Qué tan coherente puede ser? ¿Me siento coherente? No es fácil. Pues bien, son preguntas con las que nos enfrentamos a veces todos los días. Víctor Frankl decía que la logoterapia era una educación para la responsabilidad. Pero la responsabilidad no significa llegar a las 8 en punto. Llegar a las 8 en punto significa ser puntual. La responsabilidad no significa tender la cama. Tender la cama significa ser ordenado. La responsabilidad significa responsabilidad, es decir, habilidad para dar respuesta. Si yo quisiera que ustedes me diesen una respuesta en este encuentro virtual, básicamente lo que tendría que hacer es formularles una pregunta, porque el ser humano es el ser humano que se interroga. Estamos llamados a responder preguntas que la vida plantea. Y las plantea a través de interlocutores, las plantea a través del otro que nos mira, o de la situación en la que estamos atrapados, o la situación que vivimos. Responsabilidad entonces es habilidad para dar respuesta. ¿Qué busca el coaching existencial? Busca hacerte responsable, en el sentido de hacerte hábil para dar respuesta a las preguntas que te plantea la vida. Esa es nuestra tarea. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para que nosotros, como coach, podamos acompañar a otras personas o generar contextos en donde sea más fácil que desarrolles este tipo de competencias existenciales? Que puedas desarrollar la habilidad de dar respuesta a las preguntas que la vida te está planteando. Pues bien, empecemos por aclarar algunos términos que son importantes, porque la palabra existencial es bastante ambigua. Los que estamos metidos dentro de estos temas de la filosofía o de la psicología existencial, digamos que no nos suena extraño. Pero para el común de la gente, la palabra existencia, existir o lo existencial suena muy raro. Cuando te dicen a ti, es que esta persona es muy existencial. Básicamente lo que te están diciendo es que es un hippie marihuanero. O lo que te están diciendo es que es muy existencial, quiere decir que es muy depresivo, o que es un ateo empedernido, o que es... Pero a veces esto está bastante lejos de lo que llamamos lo existencial o el existir. Empecemos por ahí. Cuando hablamos de lo existencial, estamos hablando del fomento del existir. Ex-sistir. Salir de sí. Existir significa salir de sí. Por un lado, en algo que llamamos autodistanciamiento, salimos de nosotros para poder vernos a nosotros mismos. Existir significa salir de sí para poderse relacionar con uno mismo, para poderse ver, para poderse conectar con uno. Y al mismo tiempo, existir significa salir de sí para poderse conectar con el otro. El coaching existencial saca los recursos de la persona. ¿Cuáles son esos recursos? Indudablemente deben haber muchísimos más de los que brevemente les voy a hablar, pero en la estructura que hemos desarrollado nosotros por muchos años, tenemos que una persona existe cuando es de conectarse consigo mismo y de conectarse con los demás. Pero esto de conectarse, ¿qué significa? Por un lado, cuando decimos capaz de tomar distancia de sí, de conectarse consigo mismo,
Estamos diciendo que la persona es capaz de autocomprenderse. Si tú le dices a alguien, oye, ¿tú te ves a ti mismo? La gente casi que te dice de entrada, obvio que me veo a mí mismo. Claro que sí, pero un análisis detallado puede que no sostenga tal afirmación. ¿Realmente te ves? Es decir, puedes ver cosas que son muy difíciles de ver o puedes aceptar lo que ves. No es fácil. Decimos de entrada, sí, yo me veo, pero ¿aceptas lo que ves? Puedes aceptar cosas que son inaceptables, porque aceptar lo que es aceptable es muy fácil, pero acepta lo que no es aceptable. Yo sé que suena un poco fuerte, pero tú puedes aceptar tus pensamientos más pecaminosos. No quiere decir que los vayas a hacer, pero puedes dejar de luchar contra eso para que duermas. Puedes aceptar tu deseo de ser impuntual o ser irresponsable. Puedes aceptar zonas que te ponen en un lugar no muy agradable, porque le dices a tu pareja aprovechando de los secretos que conoces de ella. Le dices algo y con tu dedo le haces así en toda su herida, únicamente para que le duela. Y tu pareja se voltea a mirarte y te dice, ¿por qué haces eso? Haces eso únicamente para que me duela. Y tú le dices, ¿cómo se te ocurre? Sería incapaz de hacer algo así. Podrías aceptar que a veces eres mezquino. Podrías aceptar que a veces haces algo con el único objetivo de dañar a quien amas. Aceptarlo te deja muy mal ubicado, te deja muy mal parado. Pero, pero pasa y somos humanos. Y no es fácil aceptar lo que es inaceptable. ¿Te autocomprendes? A veces parcialmente, a veces solamente veo lo malo de mí. Si me dijeran tienes 3 minutos para hablar bien de ti, llegaría a 30 segundos. Si me dijeran tienes 3 minutos para hablar mal, seguramente podría llegar a 10. ¿Qué tanto te autocomprendes? ¿Qué tanto te ves realmente? 2, autorregulación. ¿Qué tanto eres capaz de ser dueño de ti? De amarrarte si es preciso. Es decir, ¿qué tanto eres capaz de ver que el cuadro está torcido 10 milímetros y poder apreciarlo como está, sin necesidad de corregirlo para que no sientas que el aire ahora sí puede fluir? Tienes tu ropa por colores en degradé en tu armario, a 2 dedos de distancia cada prenda. Pasa si alguien mete la blusa amarilla donde van las verdes. ¿Tiene que morir? ¿Es un inepto? ¿O puedes apreciar lo estético sin que te sientas empujado a arreglar el desorden? Es decir, realmente tienes ordenado tu closet, tu armario, tu casa, que parece una tacita de té fino, lo tienes ordenado porque aprecias el orden, la armonía y la belleza y lo disfrutas. O lo tienes ordenado porque te angustia el desorden. Es diferente. Estás con tu pareja porque le amas profundamente o estás con tu pareja porque eres muy dependiente. No es lo mismo. Autorregulación, eres dueño de ti. Autoproyección, ¿qué tanto puedes verte a futuro diferente? ¿Qué tanto tienes fe y esperanza? ¿Qué tanto crees que puedes armar tu propio camino y llegar a tu propio lugar, llegar a tus propias metas? A esto lo denominamos autodistanciamiento. Capacidad número 1 del existir, salir de sí para ser dueño de uno mismo, para verse, aceptarse, apoderarse. 2, recurso número 2, autotrascendencia. ¿Qué tanto eres capaz de salir de ti y conectarte con el otro? Bueno, de entrada el otro tiene que ser otro. Si el otro no es otro, pues no te puedes conectar con alguien diferente. Será una proyección de quién eres o quien quisieras que el otro fuera. La primera capacidad es la diferenciación. ¿Puedes tú aceptar al otro tal y como es? Muchos de nosotros decimos, obvio, por supuesto, claro que yo acepto al otro tal y como es. Pero pasa lo mismo. Un análisis detallado hace que esto no sea tan fácil de sostener. ¿Puedes tú aceptar que el otro piense diferente? Sienta distinto. ¿Puedes tú aceptar que el otro no te quiera? Que el otro no sienta lo mismo que tú sientes por él. Difícil, ¿no?
Queremos garantía total, control total, dominio total. Que piense como yo pienso, que sienta como yo siento, que nada cambie, que nada se descontrole. Por supuesto, si pudiéramos aceptar que el otro tiene una mente y un corazón independientes a la mente y el corazón propio, dejaríamos sin trabajo a todos los terapeutas de pareja y se acabarían todos los conflictos. No es fácil, pero es una apuesta interesante. ¿Cómo dejamos que el otro pueda ser, pueda pensar y pueda sentir diferente? Y que en esta diferencia podamos discutir y discutir amorosamente, por supuesto. La autotrascendencia implica también afectación. ¿Qué tanto te afecta la vida? Afectarse suena mal en términos culturales porque decimos afectarse es malo, suena como esto me afecta mucho. Pero afectarse básicamente tiene que ver con que si estás vivo o estás muerto. ¿Te duele el otro? ¿O eres indiferente con el otro? ¿Te golpea el otro, lo que le pasa al otro? ¿Hay algo valioso que te haga sonreír? ¿Hay algo que haga palpitar tu corazón? ¿Hay algo ahí que te conecte? ¿O estás muerto y desconectado como si fueses un robot? ¿Qué tanto te afecta la vida? ¿Qué tanto te conectas a lo valioso, a las personas, a lo que te hace vibrar? Ahora, no basta con conectarte, también tienes que ejecutar acciones valiosas. Tú dices, tengo un proyecto que llena mi vida de sentido. Bueno, hombre, lo tienes hace 10 años y no has hecho nada. Puedes tener ideas maravillosas, pero nos convertimos en lo que hacemos, no en lo que pensamos. Las acciones terminan definiéndonos. Me lanzo y ejecuto. ¿Hay algo valioso? Pues ve detrás de ello. ¿Hay algo valioso? Pues corre por ello. ¿Hay algo que te apasiona? Pues ejecútalo. Esa es la capacidad de entrega. No nos quedamos en lo que proyectamos, en lo que pensamos, sino que hacemos. Pues bien, el coaching existencial entonces se dedica a trabajar con nosotros el existir, capacidad de autodistanciamiento y de autotrascendencia. Porque resulta que en la medida que nosotros existimos, existen los demás. Si cada uno de ustedes viviese absolutamente solo en el planeta Tierra, si no hubiese nadie más, usted no se daría cuenta que usted está. Es decir, existimos porque existen otros. Estamos acá y en la mirada del otro nos reconocemos. Así es que tu mirada me cristaliza o tu mirada saca lo mejor de mí. Tu mirada me permite ser o tu mirada me deja atrapado en el tiempo. Una vez me decía una mamá, mira, yo tengo un hijo de 18 años, pero parece de 12. Y yo le decía, pues sígalo mirando así, sígalo mirando como si tuviera y se va a quedar así de por vida. ¿Cómo miramos a la gente? ¿Qué mirada construimos? Los contagiamos con nuestra mirada de su incapacidad, de 20 centavos para el dólar. Los miramos como si estuvieran a punto de equivocarse o a punto de aprender algo nuevo. ¿Cuál es el tipo de mirada que nos sale de forma natural? ¿Cuál es la mirada que tenemos que cambiar para sacar lo mejor de nuestros hijos o lo mejor de nuestra pareja o lo mejor de nosotros? ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos? ¿Con consideración, con aprecio o con desprecio o con lástima o con desconsideración? ¿Cómo sacamos lo mejor de nuestros empleados? ¿Cómo sacamos lo mejor de nuestros jefes? ¿Cómo somos agentes de cambio en donde nuestra simple presencia dinamiza la vida en los contextos que habitamos? De eso se trata el coaching existencial. No es fácil porque estamos en un contexto complejo, un contexto que te dice lo que vale en la vida es alcanzar el máximo placer posible y el placer es el fin último de la existencia y debes eliminar todo lo que genere displacer. Y te creamos todas las tecnologías y te creamos tus necesidades y mercadeamos y marketeamos las soluciones para que resuelvas esa necesidad. Y por otro lado te decimos que tienes que tener todo el poder y todo el éxito, casa, carro, beca, matrimonio y perro, o si no, no vales en la vida. El placer y el poder es el mandato cultural. Y resulta que cuando el placer es el fin último de la vida, o cuando el poder es el fin último de la vida, nunca alcanzas, nunca te llenas. Aparece esto que llamamos la frustración existencial. En lenguaje adolescente sería
mamera cósmica, o en un lenguaje un poco más grosero y en términos más colombianos, malparidez existencial. Pero por suerte, hay otras cosas que pueden mover la vida, no solamente el placer y el poder. Cuando el placer y el poder nos mueven, aparece esto que llamamos vacío existencial. Pero hay una tercera ruta, el sentido. ¿Cómo nos movemos por lo valioso? ¿Cómo nos movemos por aquello que le da sentido a nuestra vida para que el vacío, que es un caldo de cultivo para muchos problemas, no reine? ¿Cómo hacemos para que tenga sentido el trabajo que hacemos? Para que tenga sentido la familia que tenemos, para que tenga sentido nuestro actuar, nuestras acciones. Pues bien, rápidamente, aunque algunos de ustedes conocen esto, que lo hemos estado difundiendo durante mucho tiempo, una vida con sentido implica, por un lado, experienciar un valor y reconocer lo valioso. Decía Sartre, podrás obligarme a que te dé las gracias, pero nunca a que me sienta agradecido contigo. En lo formal podemos decir que la vida tiene sentido, pero nada mueve nuestro corazón. En lo formal podemos decir que el trabajo que hacemos nos gusta, pero no se mueve ni se eriza nuestra piel. Podemos decir lo que sea, pero más allá de dar las gracias necesitamos sentirnos agradecidos, o sea, conectados. El sentido es conectarse a algo valioso con el corazón, pero al mismo tiempo reconocer lo valioso con la cabeza, mente y corazón. Si yo digo que este libro que leo me da sentido, es porque me emociona ver el libro y reconozco que eso es bueno para mí. Hay cosas que yo reconozco que son buenas, pero no me indican movimiento interno, no resueno afectivamente. Hay cosas que yo tengo y que yo resueno afectivamente, pero que no puedo reconocer que sean buenas para mí. Así es que el sentido implica un doble compromiso. Por un lado, mi corazón se conecta a lo valioso y por otro lado, mi cabeza reconoce lo valioso. Las emociones, moción, movimiento. La emoción te mueve. Si yo reconozco que esto es bueno, pero no me emociona, tal vez lo sepa hace 10 años, pero nunca lo haga. Yo necesito que mi corazón me diga, hay que moverse. Como decía Pascal, el corazón tiene razones que el intelecto no alcanza a comprender. Hay cosas que amamos y no sabemos cómo las amamos. Pero si hay cosas que amamos sin saber cómo lo amamos o por qué lo amamos y podemos comprender por qué lo amamos, seguramente va a ser un link mucho más poderoso. Yo siento rabia cuando algo que es valioso para mí me es aniquilado o pisoteado. Yo siento tristeza cuando algo que es valioso para mí está dejando de ser o no se está dando. Yo siento miedo cuando algo que es valioso para mí corre peligro. Y yo siento alegría cuando algo que es valioso para mí está en todo su esplendor. Así es que necesitamos del mundo emocional. Aquel que prohíbe las emociones en sus hijos, en su familia o en sí mismo, le cuesta mucho más trabajo encontrar el sentido, porque lo encuentra aquí, pero no se mueve a ejecutarlo. Ahora, necesitamos la emoción, experimentar lo valioso, pero también reconocer lo valioso. Ahora, ¿dónde lo reconocemos? ¿Dónde está lo valioso? ¿Dónde lo vemos? ¿Qué es lo valioso en tu vida? ¿Necesitas de pronto más personas, acciones o cosas donde esté depositado lo valioso? Porque lo valioso lo vemos en las personas, en las acciones, en las cosas. Tú nunca vas a poder ver la justicia, pero vas a ver personas justas o actos justos. Tenemos que verlos en algo. ¿Tienes suficientes personas valiosas en tu vida? ¿Ejecutas suficientes acciones valiosas en tu vida? ¿O estás demasiado ocupado o distraído para responder preguntas de este estilo? O peor aún, ¿sabes cuánto tiempo de vida te queda para que lo hagas? Tenemos que dejarnos atraer, tocar por lo valioso, elegirnos ante algo que nos llama. Tú puedes ver que alguien va corriendo muy rápido y te dice tu amigo, mira, yo realmente creo que esta persona va persiguiendo lo que ama en la vida. Pero te dice otro amigo, no señor, esta persona va huyendo de sus miedos. ¿Qué es el objetivo? Que va corriendo. Pero ¿cómo vive ese correr? Si va persiguiendo lo que ama, va feliz corriendo. Pero si va huyendo, pues
va viviendo y va sufriendo muchísimo. Así es que es distinto. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que decimos que nos da sentido realmente nos da sentido. Tenemos por un lado entonces experienciar lo valioso y reconocer lo valioso, pero necesitamos actuar. Necesitamos ir detrás de eso. ¿Eso qué quiere decir concretamente? Entre más personas, acciones y cosas valiosas tenga, mi vida tiene más sentido. Tal vez tenga que conectarme con los viejos amigos del colegio, a los que he abandonado, con los primos que ya no visito, con los vínculos, con los maestros, con la gente que admiro, de quienes me he desconectado. Tal vez deba jugar fútbol 20 años después, tal vez deba volver a algún tipo de práctica que me apasionaba. Hay que verlo. Algunos arman sistemas piramidales y les preguntamos, ¿qué te hace feliz a ti? No, pues mi pareja. Ok, ¿y para qué estás haciendo esto? Para garantizarle un buen futuro a mi pareja. Ok, maravilloso. ¿Y desde cuándo te vistes así? Desde que a mi pareja le gusta. Ok, ¿y desde cuándo te gusta la comida mexicana? Desde que mi pareja me cocina la comida mexicana. Bueno, qué peligro. Si su pareja se muere, se acabó la vida. Hay que diversificar el sentido. Una sola persona valor es importante, pero si tenemos más personas valor, estamos atados a la vida con más fuerza. Una sola acción valiosa, qué importante, pero si la perdemos o no la podemos ejecutar, se pierde la vida. Más personas, más acciones, más cosas valiosas. Nosotros, en últimas, somos nuestras acciones. Si yo digo lo que le da sentido a mi vida es este deporte, ok, pues practícalo. No te quedes ahí sentado. Si lo que yo digo es que le da sentido a mi vida, mi trabajo de enseñar, pues a ver, ponte a enseñar, conéctate con eso. En última son las acciones, somos las causas que abrazamos. Repasemos entonces. Lo que estamos haciendo en este momento nos emociona. Esto que estamos haciendo es bueno para nosotros, nos beneficia. Esto que nos emociona y que creo que es bueno para mí, le sirve a alguien. Es decir, esto le aporta al mundo. Pues no, ni para un lado ni para el otro. Tiene que ver conmigo, se ajusta. Tiene que ver con lo que yo creo de mí, lo que yo quiero. Ahora, una mucho más importante. ¿Vas a ejecutar esa acción? Entonces nos preguntamos, ¿quieres convertirte en eso? Porque nos convertimos en lo que hacemos. Es decir, eso que le da sentido a tu vida, esa acción que vas a hacer, quieres que te defina, quieres convertirte en eso. Entonces, ¿cuál es tu causa? ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué te exige el mundo en el que vives? En otros términos, ¿no? ¿Para qué? ¿De qué estás hecho? ¿Para qué estás hecho? Porque la vida se va pasando, seguramente ustedes han notado que pasa el tiempo, entre más grandes somos, el tiempo va volando. Y es un parpadeo. Cuando te das cuenta, bueno, no, así decía García Márquez, creo que en mi cumpleaños número 80, le preguntaban que qué era lo que más lo había impactado estas décadas. Y miró a Alice y le dijo que no me di cuenta a qué horas pasó todo. Porque así es un suspiro. Y es un suspiro en donde a veces tenemos que preguntarnos cuánta indiferencia logramos soportar. Vamos a hacer algo. No tenemos que hacerlo incluso con gente que no conocemos. Hay gente cercana. O no tenemos que necesariamente meternos en dramas como estos. ¿Cómo somos motor de cambio en nuestra empresa, en nuestra familia? Sencillamente, cómo nuestra mirada saca lo mejor de la gente. Cómo nuestra mirada saca lo mejor de nosotros. Podemos tener miradas que evitan que te conectes, porque te parece la gente muy negrita, o muy blanquita, o muy amarillita, o porque no son católicos, o porque no son de tu clase social, ni de tu nivel cultural o académico. ¿Cuál es nuestra mirada? Estamos demasiado ocupados mirando de cierta manera que no fomenta a la vida, que va en contra de la vida. Mejor dicho, ¿cuál es la excusa que tenemos para no agregarle valor a la vida y al trabajo? Cuando queremos hacerlos, se nos fue. Entonces, ¿nuestro trabajo para qué? ¿Creamos riqueza para generar mejores condiciones para otros? Puede ser,
Emprendemos para generar cambios y soluciones, maravilloso. Innovamos porque es importante aportar o solo para no aburrirnos. Filantropiamos para la foto o realmente estamos conectados. ¿Cómo le agregamos valor al otro? Usamos a los otros para generarnos un valor a nosotros mismos que ni disfrutamos. En otros términos, ¿de qué se trata esto, mejor dicho? ¿De qué se trata mi vida? ¿De qué se trata este trabajo? A veces decimos, no me quiero complicar pensando estas cosas, de acuerdo, pero cuando te das cuenta se te pasó la vida y ni lo pensaste. En el coaching, gran parte de nuestro esfuerzo es poder entrenar a las personas en metodologías como el diálogo socrático, metodologías que te ayudan a hacer preguntas poderosas, miradas poderosas, formas de relacionarte en donde sacas lo mejor de las personas. O en maneras de modular la actitud para que podamos acompañar a las personas que, pues bueno, enfrentan un destino inalterable, una situación difícil, una pérdida, o el método fenomenológico para evitar tantos juicios y podernos conectar y acercarnos realmente a la realidad de las personas. O efectivamente, cuando estamos tras resultados, que en la vida a veces hay ciertas áreas donde tenemos que tener rendimientos adecuados. ¿Cómo entrenamos a las personas para que perciban más fácil sentido en los contextos en los que están? O para que tomen decisiones con sentido, no solamente desde acá. El problema de tomar decisiones desde acá es que tu corazón siempre está al lado de los. Si tú tomas una decisión exclusivamente desde acá, te puedes ir para la izquierda, pero dejaste el corazón en la derecha. Tomar decisiones con sentido implica tomar decisiones donde el corazón y la cabeza pueden conectarse. Y eso, digamos que ya está inventado, por decirlo así. ¿Cómo entrenamos a nuestra gente para que su trabajo tenga más sentido o para que el contexto laboral lo favorezca? En fin, es una propuesta de doble vía. El coaching existencial es para nosotros, pero es para otros. Si yo cambio, cambian los demás. Si yo me conecto, se conectan los demás. Una vez le decía a un amigo, hombre, mira qué atardecer tan hermoso. Y él me decía, sí, pero el cambio climático, nos vamos a morir. Bueno, pero mira los pajaritos que pasan. Sí, pero el hueco en la capa de ozono, los pajaritos también se van a morir. Y yo, hombre, pero ¿por qué? ¿Por qué estás hablando así? Pues porque yo soy nihilista, nadaísta. Yo no creo en esto. Bueno, está bien. Entonces voy a ir por un poco de cianuro y nos vemos a las 3 de la tarde. Hay gente que contagia las ganas de vivir y gente que contagia las ganas de morir. Seguramente lo han experimentado. Han hablado ustedes con una persona y a los 20 o 30 minutos ustedes ya sienten que la vida se acaba, que todo es muy pesado, porque hay gente que es pesada o densa. Y también conocen personas que, incluso sin hablar con ellas, solamente en su presencia, todo es más iluminado. Te dan más ganas de conectarte. Pues bien, de esto se trata el coaching existencial. Cómo podemos generar contextos donde se fomente la vida y trabajar con nosotros para que nuestra mirada y nuestros vínculos saquen lo mejor de los demás y saquemos, por supuesto, lo mejor de nosotros. Bueno, normalmente en estos webinars trabajamos 45 minutos para poder dejar unos 15 minutos al final y poder conversar o resolver preguntas. Esta es una frase que hice hace algún tiempo que dice, la puerta está abierta y hay una invitación para ti. Si vas muy rápido o distraído, no ves las puertas ni escuchas las invitaciones de la vida. La última puerta es la muerte. Cuando te das cuenta ya toca cruzarla. No la cruces sin haber cruzado otras. Pues bueno, quiero agradecerles su participación. Quiero que aprovechemos estos 15 minutos. Yo sé que el tiempo es breve, pero bueno, puede que surjan algunas preguntas. Yo las voy a estar viendo en el chat. Intentaré integrar algunas preguntas con otras, de tal forma que pueda ser más fácil contestarlas y de esta manera de respuesta. Entonces, los escucho. Vamos a empezar a ver algunas preguntas que puedan parecerles útiles y que resolvamos. Bien, Manuela nos está preguntando que quisiera entender mejor qué es el diálogo socrático.
Mira, el diálogo socrático es una metodología que, pues como su nombre lo indica, proviene desde Sócrates y que la conocimos a través de Platón, en donde Sócrates tenía una madre que era partera, ejercía el arte de la mayéutica, ayudaba a traer a los niños a la vida, y Sócrates decía que él era partero, pero partero de hombres. Le ayudaba a las ideas. Entonces el diálogo socrático es una forma de preguntar particular que logra que las personas esclarezcan o aclaren o saquen sus propias soluciones. Es una metodología de acompañamiento en donde logramos que las personas encuentren por sí mismas sus propias respuestas y se apropien de ellas. Eso tiene unas fases, tiene una manera de hacerlo, tiene un entrenamiento particular que hace que seas un buen entrevistador. En eso consiste el diálogo socrático. Es un tema bastante extenso. Yo te recomendaría eh, un libro que escribí hace algunos años que se llama El diálogo socrático en la psicoterapia. Es fácil de conseguir en Amazon o en la sede de SAPS. Bien, Catalina Vélez nos pregunta que en qué sitio de Bogotá se realiza el curso y en qué horario para poder programar para los que viven en otras ciudades. Bien, Catalina, hay dos formas de hacerlo. Una es la presencialidad. Esto está en la 101, a una cuadra de la 15. Ahí queda la sede de SAPS y tenemos horario los jueves en la noche o también tenemos un horario de encuentro mensual intensivo. Pero ahora ha surgido una nueva metodología que es la metodología online a distancia para personas de otros países y de otras ciudades, que consiste en que durante estos 3 semestres nos conectamos vía online a todas las clases. El primer semestre es estrictamente online. El segundo y el tercer semestre tienes unas materias a través de la plataforma virtual y de las clases online, pero en segundo y en tercer semestre debes asistir 4 días a Colombia, exactamente a Bogotá, a los entrenamientos intensivos de diálogo socrático, que bueno, lamentablemente no es fácil hacerlos de forma virtual y necesitamos generar habilidades y para eso hay unos entrenamientos presenciales. Esas son las dos metodologías que tenemos en este momento, la distancia, vía online y la presencialidad. Alberto Mesa nos escribe desde Cali acerca de la metodología de la formación que empieza en agosto. Bueno, era un poco lo que contaba Alberto. En Cali en este momento hay un grupo de varias personas que están listas para iniciar la formación. Esto podría ser interesante porque si hay un buen grupo, es posible que podamos los entrenamientos intensivos hacerlos directamente en Cali para que no tengan que viajar hasta Bogotá. Seguramente te puedes conectar con Wilmer Palomares, dirige el Instituto Logos de Cali y es quien ha venido armando el grupo para tener la formación de la gente que está en esa zona del país. Dice Cambio, no aparece el nombre, pero el nickname es Cambio. ¿Qué tanto éxito en esta metodología con personas que han sido diagnosticadas con algún trastorno como depresión o bipolaridad? Mira, el coaching existencial no trabaja con personas que tienen diagnósticos psicopatológicos ni con personas que tienen problemas psicológicos como tal, no intenta resolverlos. A eso se dedica la psicoterapia. El coaching existencial trabaja con personas que buscan desarrollarse o aumentar su rendimiento en algún área de la vida o con los contextos educativos o organizacionales que quieren generar escenarios dedicados precisamente a que la persona pueda aumentar su desarrollo o sus rendimientos. Entonces, esta metodología no se aplica para personas con ningún tipo de diagnóstico. ¿Cuál es el límite del coaching existencial antes de convertirse en psicoterapia? Bueno, va un poco en esta línea de lo que estaba planteando. Tiene límites claramente definidos. No trabajamos con personas que tengan ningún problema psicopatológico. Creo que ese es el primer gran límite. El segundo gran límite es que no está dirigido
a resolver problemas del pasado, ni traumas, ni síntomas, sino que trabaja con personas que funcionan y que no tienen este tipo de dificultades y que en los contextos educativos o en los contextos organizacionales quieren aumentar o desarrollar o mejorar su manera de vincularse, de relacionarse, de comprenderse o de trabajar. Es una diferencia que es bastante importante porque la gente a veces se confunde y cree que el coaching existencial es para todo y esto está lejos de ser algo que sirve para todo. Bien, bueno, han llegado muchas preguntas. La metodología online requiere la conexión a una hora determinada y cuál sería. Sí, si los horarios se establecen y estamos conectados a esa misma hora. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, algunas personas que están en este momento vinculándose desde España, desde Europa, y no pueden conectarse a la hora nocturna que tenemos de las clases. Así es que estas clases están grabadas y la persona tiene que ver después de las grabaciones y responder una serie de preguntas que puedan ayudarle a comprender de qué forma se está llevando la formación y cuenta con el acompañamiento de un tutor que le permite ir resolviendo las dudas que no puede resolver en la conexión en tiempo real. Angélica Calderón dice, regálanos por favor un contacto de la sede en Bogotá. Bueno, hay varias preguntas acerca de esto. Les quiero decir que lo que vamos a hacer es les vamos a enviar esta presentación en donde pueden tener también la dirección, el email, la persona para que puedan contactarse si están interesados, bien sea en los textos de coaching existencial o bien sea en la formación presencial. Dice Manola, qué alegría saber de ti, Manola, hay posibilidad de que se dé en México. Bueno, en este momento tenemos el programa abierto en Guatemala, ahí tenemos 3 grupos simultáneos, puede quedar cerca de México, o existe la posibilidad que la gente en México se conecte al programa online, el entrenamiento en línea, o que se pueda abrir algún grupo. Hay varias personas interesadas, sobre todo en el DF. Habría que ver cómo se puede organizar algo para llevarlo a México, donde seguramente hay mucha gente involucrada. Bien, ¿cuándo hay otra conferencia virtual? Bueno, precisamente la semana entrante viene una conferencia virtual. Estamos haciendo cada 3 semanas una conferencia dirigida para padres de familia. La siguiente conferencia es la semana entrante acerca de cómo fomentar o fortalecer la personalidad de los hijos. Conferencias de coaching en este momento no están programadas, seguramente el otro semestre van a haber 2 o 3 más. Por ahora las que tenemos son las que son dirigidas para padres de familia. Bien, el tiempo se nos agota, nos rebasa la cantidad de preguntas. Entonces, bueno, le quiero pedir excusas a toda la gente que está escribiendo porque no vamos a poder resolver todas las inquietudes, pero bueno, les vamos a enviar la presentación y quedamos ya conectados para poderlos invitar a las siguientes conferencias virtuales. Muchísimas gracias a todos por haber sacado el tiempo y conectarse. Espero que nos podamos ver en los siguientes encuentros. Que tengan una muy feliz noche y que sigan conectándose con la vida. Feliz noche.